algo que ocupe menos, es decir, una disminución, ¿verdad? Cuando hablamos de una contracción de la demanda, estamos hablando de una disminución en la cantidad demandada o en la demanda en sí. Entonces vamos a tener que, se recuerdan que cuando hablamos de la demanda hay dos partes o dos elementos que están muy unidos, que son el precio y la cantidad, y que una va a ser dependiente de la otra. En este caso, el precio es que es, la que es independiente y la cantidad va a depender del precio que tengamos, siempre que hablemos de demanda. Ok, para hablar de eso vamos a colocar una línea base. Esto quiere decir que cuando el precio es, o un punto de partida para nuestro análisis, cuando el precio es de 5, vamos a poder nosotros comprar o vamos a demandar 8 unidades. Aquí estamos hablando de la línea inicial sobre la cual vamos a empezar a analizar el comportamiento de los productos con los que vamos a trabajar. Bueno, pero ¿qué sucede si hablamos de una contracción de la demanda o cuando existe una contracción de la demanda? Vamos a ver que si el precio que era de 5 se eleva hasta 7, entonces se reduce, hay una reducción de la cantidad demandada. Cuando el precio sube a 7, la cantidad demandada entonces se contrae y entonces se reduce a 4 productos o 4 elementos o 4 unidades. Quiere decir que si el precio sube, la cantidad demandada se contrae o disminuye. A eso nos referimos cuando hablamos de la contracción de la demanda. La cantidad demandada siempre va en función del precio. Cuando el precio sube, la cantidad demandada se reduce. ¿Ok? Entonces aquí, cuando hablamos de contracción de la demanda, decimos que se da cuando la cantidad que se demanda de un bien decrece o disminuye como consecuencia de un incremento en su precio. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo. Pero también existe otro elemento que es como decir lo contrario. Vamos a hablar entonces de lo que es la expansión de la demanda. Ahí es lo contrario del anterior. Si en la contracción de la demanda es una disminución, en la expansión de la demanda estamos hablando de un aumento o un incremento de la demanda de un producto. Pero se recuerdan que eso siempre va en función de el precio. La cantidad que se compra, la cantidad que se demanda, va en función siempre del precio. Pues vamos a establecer nuestra línea base o nuestro punto de partida. Cuando el precio es de 14, nosotros compramos 4 unidades, ¿ya? Porque el precio está en 14. Pero ¿cuándo sucede una expansión? Cuando el precio baja. Porque si el precio baja hasta 6, entonces nosotros podemos ampliar esa demanda y corremos la línea hacia el lado derecho. Y podemos llegar a comprar hasta 10 productos. En esta parte de este punto de partida, que era 4, si se incrementa la cantidad demandada de un producto, entonces estamos hablando que hubo una expansión de la demanda. Es decir, creció, se incrementó la demanda generada por una baja en el precio. Siempre hay una causa y un efecto. La causa es baja el precio y el efecto es hay una expansión o hay un crecimiento en la cantidad demandada. Entonces aquí tenemos una pequeña definición. Dice que la expansión de la demanda se da cuando la cantidad de un bien que se demanda crece o aumenta como consecuencia de una reducción o disminución de su precio. La expansión de la demanda se ve en esta parte de acá, donde está en el eje de las X, donde está la cantidad demandada. Si el precio baja, la cantidad demandada se incrementa. A eso le llamamos expansión de la demanda. Bueno. Entonces ahora vamos a ver que la demanda dice puede existir un aumento y una disminución. El aumento cuando a un mismo precio se demanda una mayor cantidad del bien, dice se genera un aumento. El gasto de los consumidores aumenta y la curva se desplaza hacia la derecha de la original.
Sin embargo, cuando hay una disminución, que puede suceder cuando a un mismo precio se observa una menor cantidad de bien demandado, comparada con la demanda anterior, la curva se desplaza hacia el lado izquierdo de la original. Y esto lo vamos a observar en estas curvas de demanda. Si ustedes se dan cuenta, la A va a ser nuestra línea inicial, nuestra demanda original. Pero ¿qué sucede? Si se mantiene el precio del producto, pero se disminuye la cantidad que se va a comprar, entonces ahí nosotros estamos viendo que hay una contracción o una disminución de la demanda. Por lo tanto, se va a correr hacia el lado izquierdo, que sería esta parte. Pero ¿qué sucede si en lugar de que al mismo precio se incrementa la demanda, entonces la curva la corremos hacia el lado derecho? Porque lo único que va a cambiar es la parte o la cantidad que está acá. El precio se mantiene estable, pero las cantidades van cambiando. Si se dan cuenta, aquí tenemos el precio. El precio es estable y el precio con esta cantidad nos genera esta curva. Uy, se me perdió. Ahí está. Y acá nos da lo mismo. A un mismo precio se demanda una mayor cantidad, la curva entonces se corre del lado derecho. Bueno, pero ahora también tenemos que hablar de otro punto, que es la elasticidad. ¿Qué se les genera o qué idea tienen ustedes cuando hablamos de elasticidad? A ver, no se les ocurre nada. ¿Qué es elástico? ¿Qué es algo elástico? ¿Algo que se puede estirar, Algo. licenciada? Sí, lo relacionamos siempre, gracias, lo relacionamos siempre con algo que es elástico, es algo que se puede estirar, que genera alguna tensión, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hablamos nosotros que es la elasticidad? La elasticidad vamos a entenderla, dice, como el grado de sensibilidad, susceptibilidad, reacción relativa o respuesta que manifiesta una variable económica cuando se relaciona, estimula o provoca a través de otra. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con la demanda si hay un sale o una oferta o una serie de ofertas en algún centro comercial? ¿Qué pasa con la gente demandante? ¿Qué efecto se genera en el mercado cuando están los sale o las ofertas, el viernes negro, la semana negra? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que pasa con el consumidor? Aprovecha eso y gasta más. Aprovechan eso. ¿Qué es lo que aprovechan? Sería el producto o lo que tienen en promoción. Las ofertas que están en liquidación Las ofertas que están en liquidación. ¿Cómo sabemos que son ofertas? Tienen menos precio. son los Tienen productos menos que son... precio. Entonces, No, pero licenciado. sí, dígame. Los Correcto. productos que sobran en Entonces, el año. eso es correcto. Bueno, pero lo que aprovechamos es lo que su compañera dijo, la baja en los precios. Si el precio o los productos estimulamos esa variable económica que es bajar los precios, entonces esto va a crear un estímulo o una reacción en el otro elemento que existe en el mercado, que sería la demanda. Si los precios bajan, entonces la demanda se incrementa, porque entonces nos dan la idea de que los precios están rebajados, ya sea porque son productos que se han quedado, que ya no hay tallas, sino que solo lo que sacan a disposición, pero la idea que todos tenemos es que los precios bajaron o están menos que el precio que mantienen en los almacenes todos los días. Entonces, a raíz de ese estímulo, crece la demanda, se genera una reacción en la demanda que consiste en incrementarse. Eso es lo que va a medir el coeficiente de elasticidad. Va a medir cuánto se relaciona la variación que va a existir entre el precio y la variación de la demanda. Y a través de eso vamos a determinar a ver si un producto
es factible de que suba o que baje el precio para que se incremente su consumo o su demanda. Entonces, lo que vamos a calcular lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cuando hablamos de la elasticidad de la demanda, va a ser el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones en los precios del mercado. Eso es lo que sucede cuando nos dicen que hay un sale, cuando hay una venta de corredores, cuando hay una serie de ofertas, una semana negra. ¿Qué es la idea que todos tenemos? Que bajan los precios, o que eso es lo que nos dicen los centros comerciales, ¿verdad? Bajan los precios y eso genera un estímulo en la compra de los productos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a medir. Esa baja en el precio va a ser el grado o la variación que va a haber en la demanda y que responde a las variaciones que se van a dar en los precios. Bueno, a ese numerito que nosotros vamos a calcular a través de una fórmula, le vamos a llamar coeficiente de elasticidad de la demanda. Y se va a calcular de esta forma. La fórmula de esto va a ser el coeficiente de elasticidad, va a ser la división que va a existir entre la variación relativa media de la variable dependiente y la variación relativa media de la variable independiente. ¿Se recuerdan que siempre tenemos dos variables económicas? Una que va a ser dependiente y otra que va a ser independiente. Cuando hablamos de demanda, ¿cuáles son esas dos variables que existen? Las dijimos al inicio. A ver, ¿cuáles son estas variables? Que si una sube, la otra baja. Creciente y decreciente. No. Contracción y Dos variables, ¿cómo expansión. se llaman? No. Esos son los efectos. Expansión de la demanda. No. Precio y demanda. A ver, ¿cuáles son las... ¿Perdón? Precio y demanda. Sí, dígame. Precio y Precio y demanda. cantidad. Correcto. Precio y cantidad demandada. Esas son las variables que tenemos que tener siempre cuando hablamos de una demanda. El precio y la cantidad demandada. Esas van a hacer que si el precio sube, la cantidad demandada se disminuye, y si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. La contracción y la expansión son efectos, son los efectos que se dan. Son lo que así se le llama al incremento en la demanda o la disminución en la demanda, generada por la disminución o el incremento en el precio. Pero las dos variables que vamos a trabajar y que son dependiente y la variable independiente van a ser siempre precio, la independiente, y cantidad demandada, la dependiente. Bueno, entonces aquí las tenemos. Las dos variables con las que vamos a trabajar también el coeficiente de elasticidad van a ser cantidad demandada y precio, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver es la variación que va a existir entre la cantidad demandada, que sería en la variable dependiente, y la variación relativa que va a existir en la variable precio, que sería la variable independiente, ¿ok? Y aquí lo tenemos de otra forma. Variación porcentual del aumento en cantidad dividido variación porcentual del descenso en el precio, que sería lo mismo que tenemos acá, solo que ya le quitamos. Dependiente sería la cantidad demandada e independiente sería el precio. Bueno, ahora vamos a ver que el coeficiente de elasticidad va a tener diferentes grados. Es decir, que dependiendo de la cantidad del número que nos resulte al terminar de trabajar toda la fórmula, van a existir ciertos niveles o grados de elasticidad. Puede ser de tipo, el coeficiente puede ser elástico. Y a eso le vamos a llamar cuando el resultado que me dé de aplicar la fórmula, o sea, el coeficiente de elasticidad, sea mayor que la unidad. Si es 1.01, 1.1, entonces automáticamente vamos a decir que es un grado, que es un coeficiente elástico. Bueno, ¿qué pasa si el coeficiente es inelástico?
es porque el valor o el dato final, el resultado final, va a ser menor a 1, menor a la unidad. Ahí vamos a decir que el coeficiente de elasticidad es inelástico. Y vamos a decir que también hay otro tipo de coeficiente de elasticidad que va a ser unitario. Y este unitario va a ser cuando el coeficiente va a ser siempre igual a 1. ¿Ok? Bueno, esto es más que todo teoría. ¿Cuándo un coeficiente es elástico? ¿O por qué? ¿Cómo interpretamos que el coeficiente es elástico? ¿Cómo interpretamos ese resultado? Ya sabemos que un coeficiente elástico va a ser porque el resultado que me va a dar de aplicar toda esa fórmula va a ser mayor que 1. ¿Pero qué representa? Entonces nos dice acá, porque la proporción en la que varía la cantidad demandada es mayor a la variación del precio. Entonces ahí vamos a ver que la relación que va a existir entre la cantidad inicial y la cantidad final que se van a comprar con un precio inicial y un precio final van a dar dos variaciones. Cuando la variación que hay de 10 a 5 o de 5 a 10 en la cantidad demandada va a ser diferente o va a ser mayor que la cantidad que se va a dar en el precio, entonces vamos a hablar que es una elasticidad o un coeficiente elástico. Esto nos va a indicar cierta relación al final, pero digamos, esto es lo que vamos explicando. Primero ya sabemos que el elástico es porque es mayor que 1, el resultado final, pero lo vamos a interpretar que la cantidad, que la proporción en la que varía la cantidad demandada es mayor a la variación en la que varía el precio. ¿Qué sería el inelástico? Porque la proporción en la que varía la cantidad demandada es menor a la variación en el precio. Y por último, el coeficiente de elasticidad unitario va a ser porque la variación proporcional que se manifiesta en la cantidad demandada es igual a la variación en el precio. Aquí las dos variaciones son iguales. Para el elástico, la variación que hay entre la cantidad demandada es mayor que la del precio. En el inelástico, la proporción en la que varía la cantidad demandada es menor que la variación en el precio. Y en la unitaria, la variación entre la cantidad demandada es igual a la variación que existe en los precios. Ahorita ahorita lo vamos a entender más porque ya vamos a ver un dato o una información ya escrita. Bueno, vamos a encontrar aquí una tablita en donde nos van a poner la P representa precios y la Q representa cantidades. Y nos van a dar el primer dato que me aparece aquí en precios es el primer precio. Y la primera cantidad que me aparece acá, el número 3, va a ser la primera cantidad o la cantidad inicial. El precio de 10 va a ser el precio final y la cantidad 5 va a ser la cantidad final. ¿Cuál de estas dos sería la variable dependiente y cuál sería la independiente? De acuerdo a lo que hemos hablado. Ahí están las letritas, a ver qué significa P y Q. ¿Cuál depende de cada uno? Correcto. Bueno, ¿cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente aquí? La cantidad depende del precio, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál sería la dependiente? Ya me lo dijo. ¿Precio? Solo dígame. No, no, la cantidad, usted me lo había dicho bien. La cantidad es la que depende del precio. Bueno, entonces, ¿cuál sería la dependiente? Esta. ¿El precio? La cantidad. No, usted me dice que la cantidad depende del precio. Va, entonces, ¿cuál es la dependiente? La cantidad. ¿Y cuál es la independiente? El precio. Ustedes mismos me lo están diciendo, correcto. Solo, no, solo analicen bien lo que me dicen. Ustedes me lo están diciendo bien, pero hay que analizarlo bien para saber qué contestar. Bueno, entonces,
Me dicen que la cantidad depende del precio. Está correcto. Entonces, la variable dependiente, porque depende del precio, va a ser la cantidad, la Q. Y la P va a ser la independiente, porque esa se coloca aisladamente. Esta no depende de nadie. ¿Se recuerdan cuando estábamos realizando las ecuaciones de demanda? Ahí aparecía cuál era la dependiente y la independiente. ¿Qué era lo que calculábamos? La cantidad demandada. Y el precio ya me lo daban. Entonces, la cantidad demandada era la dependiente, igual que acá. Y la independiente era el precio. Exacto. Bueno, ahora me dicen, calcule el coeficiente de elasticidad en la siguiente tabla. Vamos a utilizar esta pequeña fórmula que ustedes miran acá. ¿Se recuerdan que alguna vez vieron algo así similar en matemáticas? Pues lo vamos a volver a retomar, solo que con números más sencillos. Híjoles, no sé si se desconectó. Ah, no. Bueno, entonces, veamos. Lo más sencillo es solamente ir colocando, identificando cuáles son cada uno de los valores dentro de la fórmula y después trasladarlos y quitar los datos numéricos, los datos literales que hay acá y colocar los valores. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, dice, es realizar esta partecita que está acá. ¿Cómo la vamos a trabajar? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es Q1 y cuál es Q2, porque se vuelve a repetir. La fórmula me dice Q1 menos Q2 y abajo otra vez Q1 dividido Q1 más Q2. Bueno, esto parece que fuera fracciones, ¿verdad? Bueno, algo parecido. Bueno, entonces ahora, si me están diciendo que es Q, me tengo que ir a la columna de las cantidades. ¿Cuál va a ser mi Q1 y cuál va a ser mi Q2? La Q1 va a ser la primera cantidad que me aparece, ¿ya? Sería el número 3. ¿Y cuál sería el Q2? La cantidad final. ¿Qué manda? Sí, bueno. Entonces, eso es lo mismo que hacemos. Siempre esto, si ustedes se dan cuenta, siempre me van a presentar dos datos, porque esto se va a hacer en un tramo nada más de la recta, de la curva. Entonces, estos puntos van a representar un tramo de la curva, ¿ya? Por eso es que no, no los hacemos, no lo colocamos, digamos, no lo graficamos, porque solamente estaríamos colocando o graficando un segmento pequeño de una curva grande. Entonces, por eso solamente lo calculamos. Bueno, ya identifiqué cuál es la Q1 y cuál es la Q2, 3 y 5. Estos valores son los que voy a sustituir en esto, que aparece acá. Y me va a quedar de la siguiente forma. En lugar de Q1 voy a colocar 3, en lugar de Q2 voy a colocar 5. Dividido, aquí tendría que ir una línea, luego Q1, 3, más Q2, 5. Y esto me va a dar 3 menos 5 me va a dar menos 2, 3 más 5 me va a dar 8. Estos dos valores son los que voy a trasladar acá. Y voy a dejar entonces arriba, me va a quedar solo 2 dividido 8. Y esto me va a dar el resultado de 0.25. ¿Ok? Bueno, una vez hecho esta parte, ya lo dejo aquí. Yo ya sé que ese es el número que voy a tomar. Y opero la siguiente parte. Esta me dice que es P1 y P2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar? Primero, si me dice que es la columna de las P o de los precios, tengo que irme a esta columna e identifico primero cuál es el primer valor o el primer precio que me aparece. Y luego busco cuál es el segundo precio que aparece. Entonces, el primer precio que aparece es el que está hasta arriba. Este sería el P1. Y el segundo o el precio final sería el segundo precio que me aparece aquí. Entonces, la segunda P o el segundo precio o el precio final, entonces sería 10. Ahora trabajo esta parte y hago lo mismo. Sustituyo los valores. P1 menos P2. Entonces quito la P o las literales y coloco, en lugar de P1 pongo 15 menos
P2 es 10. Esto es igual a 5. Luego en la parte de abajo, P1, 15 más P2 es 10. Esto es igual a 25. Y luego me dice que tengo que dividir lo que me dio arriba dividido lo que me dio abajo. 5 dividido 25, que es lo que está acá, 5 dividido 25 me da 0.20. ¿Ok? Y luego ya resuelvo. El coeficiente, dice, de elasticidad es simplemente dividir lo que me dio acá en el primer cuadrito, dividido lo que me dio en el segundo. En el primero me dio 0.25. Ese es el dato que traslado para acá. Dividido el segundo valor, 0.20. Y esto me da un total de 1.25. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Vamos a hacer ejercicio, pero vamos a ver acá. Si no tienen ninguna duda. ¿No? A ver, los otros chicos. Yo ya casi lo entendí, todavía siento que me hace falta un poquito, pero ya casi. Va, muy bien. Vamos con el ejercicio de refuerce. Bueno, ¿se recuerdan que cuando hablamos del coeficiente, este 1.25 es el coeficiente? Aquí no vamos a tomar en cuenta en el resultado final si me salió menos o más. Simplemente vamos a tomar los valores absolutos. En este caso sería 1.25. Creo que me saldría negativo, porque en algún lugar de esto yo no le puse el signo en este, creo que es. Pero al hacer más por menos dividido me tendría que dar negativo. Pero no me importa, porque aquí lo que voy a tomar es únicamente el valor absoluto. 1.25, ¿es mayor o es menor que 1? ¿Es mayor? Es mayor. Entonces, ¿qué tipo de coeficiente sería? ¿Elástico, inelástico, unitario? Elástico. Elástico, correcto. Si es 1.25 significa que es mayor que 1. Entonces vamos a hacer la interpretación, porque eso es lo que más nos interesa en economía. Hacemos la parte matemática, pero nos interesa más la interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar ese número? Entonces dice, el coeficiente de elasticidad es mayor que 1. Ya me lo contestaron bien. Por lo que es elástico. Porque la demanda del bien X varía más que proporcional a la variación que sufre el precio. Y es cierto, la cantidad demandada es más grande, la variación que hay en la cantidad demandada es mayor que la que hay en la variación del precio. Punto 25 es cantidad demandada y punto 20 es el precio. Por lo tanto, es elástica. Desde el punto de vista del productor, ahora, ¿qué representa o qué significa eso? Desde el punto de vista del productor, a un precio de 3 recupera sus costos, obtiene su ganancia y obtiene una mayor rotación de sus inventarios. Resulta conveniente bajar los precios, puesto que así obtiene mayores ingresos. Eso es lo que vamos a determinar. Si a la hora de bajar el precio o de subir el precio en un producto, sufre alguna alteración o sufre alguna variación la cantidad demandada. En este caso, como es elástico, sí se puede subir el precio o bajar. Quiero ver qué es lo que pusimos acá. Aquí se pone, aquí es bajar el precio, porque con un precio de 15 únicamente se compran 3, mientras que a un precio de 10 se incrementa la cantidad comprada a 5. ¿Y cómo podríamos saber cuál de las dos es más conveniente? Si vemos cuánto es lo que recibe la persona por la venta de estos productos. Por ejemplo, si ella vende, si lo vende a 15 quetzales o a 15 dólares o 15 quetzales un producto y vende 3 en una semana, únicamente estaría concretando 45. Mientras que si el precio lo baja a 10, se incrementa la cantidad a 5.
unidades compradas durante la semana. Y entonces obtendría un total de 50. Entonces, ahí es donde se ve que es mejor para el empresario. Si deja con el precio de 15, únicamente va a tener 3 y vende únicamente durante la semana 45 quetzales. Mientras que si él le baja a 10, porque me imagino que si le baja a 10 todavía es un precio que puede mantener, superar los costos, mantiene su cuota de ganancia y mantiene la rotación de inventarios. Porque si la mercadería se mantiene durante mucho tiempo en un lugar, estamos teniendo pérdida. Hay que ponerla a rotar, a invertir. Si es dinero, a rotar también. Hay que darle los ciclos completos del capital. Y si es mercadería, tiene que haber ese movimiento de que solo llega, la venden, vuelve a llegar, la venden, vuelve a llegar, la venden. Y así es como ellos van obteniendo máximas ganancias. ¿Ok? Entonces aquí podemos revisar esto. Si él baja el precio, se incrementa la cantidad que compran o la cantidad demandada y por lo tanto la cantidad también que el empresario recibe al final de la semana se incrementa. Podemos verlo aquí que apenas son 5 quetzales, pero a la larga pues eso se va incrementando, ya serían 5 por semana o 5 cada 2 días, en fin, sería una cantidad mayor que si mantiene el precio que si mantiene el precio en 15 quetzales. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Y luego hacemos un ejercicio. Creo que tenemos por acá uno. Aquí tenemos uno. Hagamos este ejercicio. Saquen su cuaderno y empezamos a trabajar con esto. Dice, una tienda vende 100 lápices a un precio de 1 quetzal cada uno. Cuando sube el precio a 1.50, se venden 75 lápices. Calcule la elasticidad y luego explique el resultado. Primero tendríamos que identificar esto. El precio, cuál sería P y cuál sería Q, y elaborar este cuadrito, precio de los lápices y cantidades vendidas, ¿ok? De acuerdo a la información que me están dando aquí. Bueno, entonces empecemos a hacerlo. A ver, ¿ya lo estamos haciendo? Sí. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque aquí no los puedo ver. Bueno, entonces hacemos un cuadrito como este, miren. Precio de lápices, cantidad vendida. Dice que a un precio de 1 va a vender 100 lápices. Pero si el precio lo sube a 1.5, la cantidad de lápices disminuye. Entonces ya solo voy a vender 75. Una vez colocados los valores que me están diciendo, entonces ahí me ubico. ¿Cuál sería la columna de P? Donde está el precio. ¿Cuál sería la columna de Q? Donde están las cantidades vendidas. Y luego tengo que ver, según la fórmula, cuál sería Q1, cuál sería Q2, cuál sería el precio inicial y cuál sería el precio final, para poder llenar estos valores o estas letras, quitar las letras y ponerle número a toda esta fórmula. Bueno, entonces empiezo aquí, identifico cuál sería mi precio 1, 1 quetzal. ¿Cuál sería mi precio 2? 1.5 o 1.50. ¿Cuál sería mi cantidad inicial? 100. ¿Y cuál sería mi cantidad final? 75. Aquí ya lo tengo ordenado y ahora solo copio la fórmula y sustituyo los valores. Bueno, dudas, si alguien tiene dudas me puede ir preguntando.
La elasticidad, bueno, como resultado da menos 1.4. Vamos a ver, hay una diferencia ahí. Vamos a ver. Primero tenemos que ponerlo de acuerdo a la formulita, ¿ok? Q1 es 1. Ah, no, perdón, con el precio. Vamos a ver, acá está la de Q. La Q1 sería 100 menos 75. Luego sería Q1 otra vez abajo, 100 más 75. Aquí me quedaría 100 menos 75, 25 dividido 175. Y esto sería un total de 0.14. ¿Así le dio? ¿Correcto? Bueno, vamos ahora con el precio. Dice precio 1 sería 1, que es un quetzal, menos el precio 2 o precio final, que sería 1.50. Y abajo estamos igual, precio 1, 1 más precio 2, que sería 1.50. Luego aquí me quedaría en la parte de arriba 1 menos 1.5 menos 0.5, dividido 1 más 1.5, 2.50. ¿Ok? Ahora hago la división, 0.5 dividido 2.5 y me da 0.20. ¿Le dio así? ¿Correcto? Bueno, entonces ahora traslado esos valores. 0.14 es Q. Acá, dividido 0.20. Y eso me da 0.71. Entonces de primero se pone el precio y después se pone la cantidad. ¿Correcto? No, primero Muy se pone bien. la cantidad, porque es lo que está acá. Mire, acá está, 0.14. Muy bien. Ajá, entonces el numerito 0.14 tiene que ir arriba, porque así dice la fórmula. Primero es cantidad y luego dividido dentro del precio. Variación de la cantidad dividido variación del precio. Entonces acá vamos a poner primero esto, donde está esta cantidad. 0.14 dividido menos 0.20. ¿Estamos bien? Que a veces es por los decimales. Recuérdense que aquí en la computadora le atrapa a uno casi todos los decimales, hasta 6 o 10, no sé cuántos, es un montón. En cambio en la calculadora pues es menos, por eso es más exacto. Me avisan cuando ya la mayoría vaya terminando y si tienen dudas me cuentan para que las vayamos resolviendo. Bueno, ¿cómo van los demás? Ya dos compañeros dijeron que ya terminaron. Yo también, licenciada. ¿Ya? ¿Le dio así? Sí, me dio 0.7 igual. Entonces, para el 19. Ok, muy Entonces bien, no es elástica estamos bien. la demanda, Correcto, es inelástica. ¿Por qué es inelástica? A ver, porque es menor.
Porque es menor que 1, correcto. Muy bien. Bueno, entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar un número en el cual va a haber un signo menos. Ese signo menos no lo vamos a tomar en consideración, solo vamos a ver el resultado final, el valor absoluto, que sería 0.7. Ese es el dato que le salió a casi todos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué significa eso? Primero dice, la variación que existe en la demanda es menor que la variación que existe en el precio. Por lo tanto, es inelástico. Y aquí lo podemos comprobar. La cantidad, la variación que existe en la demanda, que sería dice que es menor que la variación que existe en el precio. Y si lo vemos así, vamos a revisar que es cierto. Hay punto 14 es menor que punto 21, que punto 20. Permítanme, solo voy a ver quién quiere entrar. Ahí está. Bueno. Uy, ¿dónde estaba? Aquí estaba. Bueno, entonces lo primero que vemos es que el valor, el dato que nos dio al final es menor que 1, ¿correcto? Entonces es inelástico. Pero ¿por qué también lo tenemos que interpretar? Porque la variación que existe en la cantidad es menor que la variación que existe en el precio. Por lo tanto, es inelástico. Esto significa que aun cuando el precio se baje, no representa un incremento significativo en los ingresos del productor y en las ventas del producto. Veamos si es cierto. Si el precio es de 1, ¿cuánto estaría ganando el empresario? Solamente multiplicamos el 1 por el 100, que ¿Serían fue la 100? cantidad vendida, y nos va a dar 100 quetzales, correcto. Y ahora hagámoslo con los otros. Multipliquemos 105 por 1.50 por 75. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que no es representativo, que lo que se incrementa en el precio no representa un incremento igual en la cantidad, sino que por el contrario puede hacer que el empresario, si le sigue subiendo a este precio, a este producto, entonces lo que va a lograr es llegar a un punto en el cual ya no va a tener equilibrio en el mercado. Y entonces él va a perder porque no va a tener la cantidad suficiente para poder sacar ni siquiera los costos. Supónganse que él le va a colocar ahora 2 quetzales y supónganse que va a vender 50. ¿Serían 100? Correcto. Entonces, ahí estamos viendo que él volvería a ganar lo mismo que si tuviera, aquí. Volvería a ganar lo mismo que si tuviera y estuviera vendiendo 100 unidades. Es decir, que es más fácil que le compren a un precio más cantidad de productos que si él le eleva el precio en ese producto. Esta cantidad elevando el precio no tiene mucha relación con la relación en la cual se incrementa la demanda, porque al contrario de incrementarse la cantidad demandada, lo que sucede es conforme él le va subiendo el precio que va disminuyendo la cantidad que se demanda. Entonces, no es conveniente que esta persona suba el precio de los productos porque no se incrementa la cantidad demandada cuando él está subiendo al precio de los productos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que analizamos. Si es elástico o inelástico, ¿qué relación hay entre que si yo le subo o le bajo el precio al producto con la cantidad vendida? O sea, que a él no le conviene subirle precio porque mientras más le sube el precio, menor cantidad de producto va vendiendo. Eso es lo que tratamos de explicar con lo que es con lo que es el coeficiente de elasticidad. Simplemente lo que tratamos de ver es cuán beneficioso es que se varíe o se modifique el precio de un producto con relación a lo que él va a comprar o en lo que él va a recibir de ingresos. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, dice la variación que existe en la cantidad demandada es menor que la variación que existe en el precio, por lo tanto es inelástico. Significa que por cada unidad que ha subido el precio, la cantidad demandada ha bajado en 7 puntos porcentuales.
quiere decir que no es muy representativo. Si él le sube, no significa que es porque más demanda va a tener, sino simplemente está disminuyendo su demanda. Por lo tanto, aquí lo más conveniente es o dejarlo en el precio que tenía al inicio o bajarle un poco de precio si eso es lo conveniente para que incremente la cantidad. Pero por eso hay que hacer todos los análisis. ¿Cómo estamos acá? ¿Hay dudas? Algo que no les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos otros ejercicios más sencillos, donde ya calcularon, ya aplicaron toda la fórmula y ya calcularon los datos finales. La variación que hay en el precio de las papas, dice, ha subido un 10% y la cantidad demandada de papas ha bajado en 5%. ¿Qué es lo que quiere decir? La cantidad siempre va a ir al inicio. La cantidad o la variación, aquí ya me hicieron el cálculo, ya me dijeron que la cantidad demandada de papas bajó en 5%. Y lo divido dentro de la variación que hubo en el precio de la libra de papa. Esto me da un coeficiente de 0.5. Este producto es, este valor que será mayor o menor que 1. Es menor, por lo tanto es inelástico. Muy bien. Eso representa, y eso es porque la variación en la cantidad es menor que la variación en el precio. ¿Ok? ¿Y qué representa ese punto 5? Dice, la elasticidad es de 5, lo que significa que por cada unidad que ha subido el precio, la cantidad demandada ha bajado en 5 puntos porcentuales. ¿Ok? Así podríamos interpretar también lo que es el coeficiente. Aquí ya nos omitimos todo lo anterior y solamente nos dieron los datos para armar la última ecuación. ¿Alguna duda? Bueno, entonces hagamos este, que sería el precio del detergente ha subido un 3% y la cantidad demandada baja en 12%. Calcule la elasticidad. A ver, hagámoslo primero, háganla ustedes en su cuaderno. Dice la cantidad demandada de papas. Ah, ¿qué dice ahí? Ha subido. No, la cantidad demandada de detergente baja en un 12%. Esta sería la Q. Y el precio del detergente ha subido en un 3%. Esta baja y esta sube. Esto estaba mal. ¿Cómo interpretaríamos aquí el resultado? A todos les dio así, 0.12 dividido 0.03. Esto sería igual a 4. ¿Cómo haríamos la respuesta ahí? Primero, ¿qué tipo sería? Elástico, inelástico, unitario. Elástica, ¿no? Sería elástico, ¿por qué? Porque la cantidad es mayor que el precio. La variación en la cantidad
Correcto. La variación, correcto. Primero, vamos a ver. Primero, porque la variación en la cantidad es mayor que la variación en el precio. Y porque el resultado es mayor que 1. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué representa ese 4? A ver qué nos dice que representa ese 4. Es que esto está mal. Permítanme. Voy a copiar esto. A ver qué representaría ese 4, ¿cómo lo interpretaríamos? Aquí lo dice en la misma plataforma, lo dice. Aquí donde está. Dice la elasticidad es de 4, lo que significa que por cada unidad que ha subido el precio, la cantidad demandada ha bajado en 4 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Aquí dice el precio del detergente ha subido, por lo tanto, la cantidad demandada baja en 12%. Eso quiere decir que por cada unidad que le hemos incrementado al precio del detergente, han bajado 4 unidades porcentuales la demanda del producto. Quiere decir que si el precio del producto estuviera tal vez con un precio menor, entonces se podría incrementar la cantidad de la demanda. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda acá? Bueno, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio. En su cuaderno ustedes tienen el ejercicio, creo que es en la página 99. Entonces lo vamos a realizar acá para que podamos comprenderlo mejor. ¿Ok? Aquí está el enunciado. Dice un empresario desea saber la elasticidad que posee uno de los artículos que produce. Cuando el precio es de 10, se demandan 50,000 unidades, pero cuando decide promocionar el producto a precio de 7.50, logra vender hasta 70,000 unidades en el mismo periodo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Correcto. Ubicar en ese cuadril inicial el precio final, ¿sí? Y cuando tiene un precio, ajá, ahorita revisamos. 7.5, el precio es de 7.5, tenemos 70,000 unidades. Bueno, la cantidad que se demanda o que se vende van a ser la Q1 y la Q2, la cantidad inicial, la cantidad final. Y el precio establecido para 50,000 es 10 y para 70,000 7.5. Por lo tanto, el primer precio es 10 y el segundo precio es 7.5. Bueno, entonces ya ingresamos todos estos valores a la fórmula. La fórmula lo primero que me dice es cantidad 1, que sería 50,000, menos cantidad 2, 70,000. Luego dividido cantidad 1, 50,000, más cantidad 2, 70,000. Lo primero que me sale es 50,000 menos 20,000 menos 70,000, 20,000. Negativo, por eso sale entre paréntesis. Dividido 50,000 más 70,000 son 120,000. Bueno, hasta ahí vamos bien. A ver qué fue la que me habló. Bueno, ahí va bien.
A ver, no, su compañerita. Se llama Génesis, creo yo. O No, Lisa. soy yo, licenciada. Soy yo. A ver, Ya. sí, a ver, cuéntame porque no lo veo. ¿Te levantó la mano? Bueno, entonces, muy bien. Bueno, entonces, aquí vamos bien. Le salió este resultado. Menos 20,000 dividido 120,000 nos da menos 0.17. Sí, licenciada. ¿Estamos bien? Sí. Va, muy bien. Bueno, ahora vamos a sustituir los valores de P. Es lo mismo. P1 y P2. Y entonces buscamos aquí a ver cuáles son los valores que lo acompañan. P1 va a ser 10 y el siguiente valor de P, que sería el precio final, va a ser 7.5. Bueno, entonces tenemos aquí el P1 sería 10 menos el precio final 7.5. Esto me da 2.5. Y acá sería abajo 10 más 7.5, me daría 17.5. ¿Ok? Hago la división entre estos, 2.5 dividido 17.5 y me da 0.14. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, correcto. Bueno, Sí. luego vamos con esto. ¿Cuál es el valor o la variación que hay en Q? La variación que hay en Q es 0.17 menos 0.17 dividido la variación que hay en P, que sería 0.14. Esto dividido esto me da 1.17. En el caso de su compañero que le dio 1.2, está bien porque solamente le aproximó este valor. Yo lo puse con 2 decimales y usted lo dejó solo con 1. Bueno, lo puede dejar así. A ver, ¿en dónde estaba el error? Génesis, creo que es. Licenciada, soy Luisa. Es que no había puesto un Perdón, 0. Luisa. Entonces me estaba dando otro. Bueno, muy Ajá. bien. Vale, estamos bien. Ahora sí le salió bien. Gracias. Sí, ahora sí. Gracias. Vale, muy bien. ¿Cómo vamos con los otros compañeritos? Igualito quedó. Igual salió. Ok, muy bien, 100 puntos. Así me gusta, que todos contesten rápido. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos esta interpretación? ¿Quién me puede ayudar? A ver, anímense porque esto lo tienen que hacer en el examen. Ok, pero vamos a decir la variación en la cantidad. Ajá, dígalo. Bien, no, es que lo tienen, es que miren, esto que ustedes están calculando son variaciones, porque lo que estamos calculando acá es cuánto se incrementó de un punto inicial al punto final, cuánto se incrementó o disminuyó el precio de 10 a 7.5 y cuánto se incrementó la cantidad de 50 a 70,000. Por eso lo que estamos calculando son variaciones, cuánto creció, cuánto disminuyó una variable con respecto al punto inicial y al punto final. Entonces, eso es lo que están calculando. Entonces, este punto 17 representa la variación que ha habido en la cantidad. Es decir, de puntos de 50,000 a 70,000 unidades, hay una variación de 0.17%. Hay una variación de 0.17. Y el 0.14 representa la variación que hay entre el primer precio y el segundo precio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa esto. Entonces, está bien que me diga que el resultado o el coeficiente es inelástico, porque es peor que uno. Pero ¿cómo lo
La forma más fácil de explicar es porque la variación existe de la segmento. Cuando es elástico, sí puede ver si existe una variación. La variación que estamos haciendo es correcta, porque entonces si hacemos el cálculo de cuánto es lo que se va a incrementar o cuánto es lo que va a percibir el dueño de la empresa al hacer esta cantidad, al bajarle estos 2 puntos o 2 puntos porcentuales al precio, entonces vamos a hacer el cálculo acá. Por ejemplo, queremos saber cuánto recibió esta persona en esta semana o en este mes, cuando vendió 50,000 porque el precio estaba de 10. Entonces lo único que hacemos es multiplicamos los 50,000 por el precio unitario, que es 10, y me va a dar 500,000. Pero ¿qué sucede cuando él le bajó a 7,50? Entonces multiplicamos la cantidad, se incrementó la cantidad, por eso es elástico. Y segundo, porque vamos a ver cuánto es lo que él recaudó al final de todo el periodo o de todo el mes en cuestión de dinero. Sí representó, él bajó o sacrificó una cantidad en el precio, pero se incrementaron la venta de sus productos o la demanda del producto y también se incrementó la cantidad de dinero. Si vende 10 a precio de 10, solamente va a vender 50,000. Pero si vende 70,000, por lo tanto, con el primer precio solo llega a alcanzar 500,000 durante el mes. Y cuando le baja el precio, ya alcanza 525,000 durante el mes. ¿Ok? Y aquí nosotros estamos comprobando que sí, en realidad nuestro resultado está bien, porque lo que nosotros presentamos aquí con numeritos, lo estamos representando acá ya con palabras. La parte de que final dice, esto significa que si el precio del producto baja, se observa un incremento significativo en los ingresos del productor, debido a que la cantidad demandada se incrementa. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, aquí se los coloqué en la parte de la presentación también. Ahí está resuelto el ejercicio para que vayan corroborando si alguien todavía no lo ha terminado o no lo quiso hacer durante la clase. Aquí tenemos la interpretación. Dice menos 0,17 dividido 0,10 es 1,167. A mí me lo aproximó y me lo dejó en 1,17. La demanda es elástica porque es mayor que 1, son valores absolutos. Se toman solo los valores absolutos, no se le coloca el signo, no se toma el signo para el análisis. Y la respuesta es, el coeficiente de elasticidad indica que la demanda del bien varía más que proporcional a la variación que sufre el precio, por lo que a medida que baja el precio, la cantidad demandada se incrementa. Bueno, dudas, preguntas, observaciones. ¿No hay ninguna? Chicos, ¿no? No, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio. Este ejercicio lo encuentran en su libro también, pero yo quisiera que lo hiciéramos ahorita para que fuéramos avanzando. ¿Qué manda?
Ajá, aquí. Porque acuérdese que tiene que ser uno. Si es unitaria, el dato que nos dé acá tiene que ser uno. Uno, exacto, por eso se le llama uno. Cuando es mayor, es elástica. Cuando es menor que uno, es inelástica. Y cuando es uno, es unitaria. Ujú, muy bien. Bueno, entonces hagamos este último ejercicio. Vamos a ver. Aquí. Bueno, dice acá, una persona consumía 5 panes diarios cuando poseía $8 para ese periodo de consumo. Pero ahora que ha mejorado su ingreso a $12 diarios, consume 10 panes en el mismo periodo. Determine el coeficiente de elasticidad de la demanda de ingreso, indicando el grado y tipo de bien que es para el tipo de bien que es para dicho consumidor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que ven primero ustedes acá de diferente? ¿Qué es lo que miran de diferencia con respecto a los otros ejercicios que hemos hecho? Correcto. ¿Y por qué? ¿Se recuerdan que también teníamos unas ecuaciones de demanda-precio y demanda-ingreso también? Ok, correcto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo, solo que acá la cantidad va a seguir siendo Q y el ingreso va a representar, va a colocarse en lugar si es menor que tal. Bueno, bueno, estamos, ¿cómo nos fue? ¿A todos les salió así? Chicos, recuérdense que sí tenemos que tener claro esto porque ya no lo vamos a ver, no nos va a dar tanto tiempo para poder volver a regresar. ¿Todos está bien? ¿A todos les dio más o menos así? Bueno, entonces vamos a ver quién me puede ayudar para poder explicarlo. Vamos a ver. A ver, Berta ha estado muy calladita hoy. A ver, cuéntame, ¿cómo le va? ¿Me puede ayudar para explicar qué significa el coeficiente? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Sí, licenciada, bueno, lo que pasa es que he querido captar la idea, pero tendría que tener la lectura o el planteamiento del problema para hacer los ejercicios. Ujú. Entonces es lo que en eso me he entretenido, tratando la manera de hacerla. Por eso es que he estado callada, licenciada.
Bueno, está bien. sí, Ujú. entonces, sí, sinceramente es lo que está sucediendo porque he tratado la manera, o sea, estoy tratando la manera de Pero entender. sí captó la o idea. como- Sí, Ajá. licenciada, estoy tratando la manera así, solo así es de dividir, por ejemplo, de restar, después sumar, luego dividir. En los porcentajes son los que están saliendo. Ahora, la interpretación es lo que tal vez sí le quedaría más licenciada porque no lo he hecho todavía. Pero Va. si me Entonces presenta tal vez miremos, a un ver. apunte. Ajá. Va, muy bien. Gracias, Berta. ¿Alguien más que me pueda ayudar? A ver, ¿quién quiere hacer la práctica? A ver, Delvis, ¿cómo va? ¿Sí le quedó bien? ¿Sí entendimos bien el ejercicio? No, licenciada, es que fíjese que como todavía estoy en trabajo, estoy como que a mitad. Todavía estoy Ok. tratando de captar. Ah, vaya, muy bien. Bueno, entonces ahí nos quedaría la respuesta sería la siguiente. La variación que existe en la cantidad demandada es mayor que la variación que existe en el ingreso, ¿cierto o no? Es cierto, porque aquí tenemos que la variación de la cantidad es de 0.3 y del ingreso es de 0.2. Entonces, por lo tanto, es elástico. Esto significa que el consumidor está dispuesto a comprar más de este producto si su ingreso se incrementara o si se incrementa. ¿Ok? Cuando es elástico, entonces significa que si el ingreso se va incrementando, él va a poder comprar más cantidad de productos. Entonces, por lo tanto, necesitamos que el ingreso de esta persona se incremente para que pueda obtener más cantidad de productos. Bueno, ahora tenemos aquí otro ejemplo donde nos están poniendo otra partecita para el problema. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Dice, si esta misma persona obtiene un incremento en su ingreso equivalente a $8 diarios, determine la nueva elasticidad. Demanda ingreso, asumiendo que, que él incrementará también su consumo de pan en 6 unidades diarias. Diga cuál es el grado de elasticidad y cómo califica el consumidor al bien en función de dicha respuesta en este nuevo periodo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio con este mismo. Dice que la misma persona dice que va a incrementar $8 más su ingreso diario. Entonces, como va a incrementar $8 más, entonces ya no van a ser 12, sino ahora cuánto sería su ingreso. Sería 20, porque serían 12, que es el último ingreso, más 8 más, entonces serían 20. Y también dice que va a incrementar, dice, bueno, eso es el incremento en el ingreso. Luego dice la nueva, hay que determinar la nueva elasticidad, asumiendo que él incrementará también su consumo de pan en 6 unidades diarias. Quiere decir que ya no van a ser 10, sino que ahora serían 16 unidades de pan las que va a consumir. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer, dice, hacer el nuevo cálculo. ¿Se recuerdan que hablábamos que la elasticidad no va a ser de una curva completa, sino que simplemente van a ser de tramos de la curva? Bueno, esta curva nos va a indicar, dice que va a haber ahora otro desfase. ¿Qué es lo que hago ahora? Fíjense que la fórmula solo me habla de dos valores de ingreso y de 2 valores de cantidad. Bueno, lo único que voy a hacer ahora es correr mis datos. Si antes empezaba con Q1 era 5, ahora vamos a poner que Q1 va a ser 10, que sería el primer valor que me aparece acá. Y la R1 va a ser 12 y la
R2 va a ser 20. Entonces ahora voy a trabajar con estas dos cantidades, con estas cuatro cantidades. Ahora mi Q1 va a ser 10, la Q2 va a ser 16, el ingreso inicial va a ser 12 y el ingreso final va a ser 20. En esta partecita era elástica. Veamos cómo es ahora, del 12 al 20 y del 10 al 16. Hagamos el cálculo. Cantidad sería 10, 16. Vaya, ahorita vamos a ver. 12 y 20, no, así 12 y 20. Muy bien. Como el caso anterior, sino que ya en este caso ya es inelástica. ¿Por qué? Porque la cantidad que nosotros tenemos de la cantidad demandada, la variación que hay de la cantidad demandada entre las cantidades demandadas va a ser menor a la cantidad, a la variación que existe en el ingreso. Entonces buscamos aquí. Dice la variación que existe en la cantidad demandada es menor. Por lo tanto, es menor que la variación que existe en el ingreso. Por lo tanto, es inelástica. Inelástico. Esto significa que el consumidor está dispuesto a comprar más de este producto si su ingreso se incrementa. Pero al hablar de que es inelástica, entonces decimos, esto significa que el consumidor no está dispuesto a comprar más de este producto si su ingreso se incrementa. Porque entonces, en la medida en la que se va incrementando su ingreso, no va a ir creciendo tampoco la compra de pan. Porque recuérdense que este es un producto que llega a un punto en el que ya se satura. O sea, ya no, ¿para qué voy a comprar 5 o 6 unidades más de pan? Si con las que compraba antes eran más que suficientes. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguna duda acá? Chicos, hoy sí les digo, hablen hoy o callen para siempre. No, mentira. Ah, yo lo sé, usted sí es el que estaba más activo, entonces usted sí me ha entendido al 100%. Pero los otros que no se han pronunciado son los que me dan pena. Sí, licenciada. En mi caso soy de esas. Pero fíjese que no lo tengo claro, licenciada, porque le comento que voy en ruta. Entonces, como que no puedo poner mucha atención entre el trabajo y la ruta, ¿verdad? Pero me voy a apoyar ahí con Michael para que me dé ahí, como me explique cómo se hace, Vale. ¿verdad? Bueno, yo les voy a compartir esta parte del ejercicio de, Entonces, tal vez, de Excel también, para que así entonces se vayan dando y se vayan ubicando. Va, se los voy a compartir para que así entonces vaya quedando mejor. Sí, ok. Muy bien, entonces vamos a, ya aquí con esto, pues entonces
terminamos esta partecita de acá de los ejercicios. Yo creo que más que todo es hacer los ejercicios escritos y ver en su cuaderno tienen varios ejercicios. Deberían de sacarlos y volver a realizarlos y verificar los resultados para que todo les vaya saliendo bien. Luego vamos a ver entonces, dejémoslo hasta aquí. Si no hay dudas, vamos entonces con la siguiente parte de la presentación. Bueno, entonces acá ya vimos que para un tramo es positivo y para un tramo es elástico y en el otro ya no es elástico, porque ya el pan ya no lo van a seguir comprando en la misma cantidad que se va incrementando el precio, el ingreso, perdón. Bueno, entonces vamos a ver acá. Cuando el coeficiente de elasticidad, dice el coeficiente de la demanda, también puede ser perfectamente inelástico o perfectamente elástico. Vamos a ver a qué se refiere. El perfectamente inelástico es cuando el coeficiente es igual a 0. Esto significa que la cantidad demandada permanece invariable ante cualquier cambio del precio. La cantidad demandada permanece invariable ante cualquier cambio del precio. Es decir, a ver, pensemos en un ejemplo muy sencillo. La cantidad de luz que se gasta en mi casa o en la oficina cambiaría con respecto a si sube o baja el precio de la energía eléctrica. A ver, explíqueme por qué. ¿Por qué lo considera usted? A ver, supongamos que la energía eléctrica baja. Correcto, oiga, pues, ahorita vamos a ver que la energía eléctrica va a bajar su tarifa de kilovatios, ¿ok? El precio va a bajar por kilovatio. Muy bien. ¿Usted gastaría más luz porque el precio de la energía eléctrica bajó? ¿Sí o no? ¿Por qué? Eso. Ahí estamos. Muy bien, estamos bien. ¿Quién está de acuerdo con su compañero y quién no? Yo estoy de acuerdo, se pagaría menos, pero no se usaría más. No se usaría menos. Ok, la cantidad No, mantendría. porque baja el precio, o sea, porque baja el precio no quiere decir que vamos a utilizar más, utilizamos la misma cantidad, solo que vamos a pagar menos. Es correcto, muy bien. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de una que sea perfectamente inelástica. ¿Cómo lo podemos hacer acá? En esta forma lo estaríamos graficando. ¿Por qué? Porque si la electricidad, el precio de la energía puede bajar hasta 2, pero la cantidad que voy a seguir utilizando va a ser la misma. Aun cuando suba 4, yo voy a seguir utilizando la misma cantidad y si sube a 6 también. O si estaba en 6 y baja a 2, también yo voy a seguir utilizando la misma cantidad. Y aquí pusimos otro pequeño ejemplo también que podría ser el consumo de insulina o la cantidad comprada de insulina. La persona que le designan una ampolla o le dan un frasco para las 30 o los 30 días del mes, él no compraría más porque la insulina estuviera más barata, sino que se mantendría comprando la misma cantidad. Sin embargo, podría ser que los precios estuvieran subiendo. Igual, él para qué va a comprar más si de todas formas va a utilizar solo la misma cantidad durante cada mes. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de esto. ¿Perdón? ¿O va a consumir lo mismo? No, pero digamos, él va a consumir lo mismo, porque no va a comprar por consumir o comprar dos, no se va a ir poner doble, ¿verdad? Va, pero entonces en esto estamos. A esto se refiere lo de perfectamente inelástico, que la cantidad se mantiene aun cuando el precio se incremente. Igual con la energía eléctrica. Nosotros gastamos los mismos kilovatios aun cuando esté a 6 quetzales cada kilovatio o si está a 2.
Gastamos menos en función del ingreso, pero nosotros vamos a consumir la misma cantidad. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos al contrario? Que sea perfectamente inelástico, dice. Entonces ahí sucede otra cosa. Vamos a ver. En el perfectamente inelástico, el coeficiente es igual a infinito. Y luego dice, la cantidad demandada es ilimitada, permaneciendo inalterable el precio. Y vamos a ver aquí que tenemos un pequeño ejemplo. Dice, por ejemplo, el agua, la tarifa del agua. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Las tarifas del agua las ponen en las colonias y entonces le ponen 50 quetzales, 125 quetzales mensuales. Ya sea que ustedes gasten dos, no sé cómo le llaman ahí, digamos unos galones o garrafones o lo que sea, litros o 2,000 litros de agua, o que ustedes gasten 8,000 o 6,000 o 10,000 litros, que de todas formas la cuota siempre permanece invariable. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo. También, por ejemplo, en el consumo de frutas. Yo voy y compro o consumo cierta cantidad de frutas, pero si compro más, eso no significa que las vaya a guardar porque estaban baratas, porque era la época de los jocotes, porque era la época de la sandía, la época de los mangos, sino que simplemente yo tengo que comprar la misma cantidad, el precio que voy a gastar. Yo le pongo un límite a un tipo de gasto. Por ejemplo, yo voy a pagar el alquiler de mi casa y siempre voy a tratar de que esté en ese mismo monto, 2,000 quetzales. Entonces ahí no importa que sea el primer año, el primer mes, el siguiente año, el siguiente mes, mientras no me la cambien, ese precio va a mantenerse invariable y esa cantidad de ingreso que yo voy a destinar para eso va a ser invariable. ¿Ok? Entonces así lo vamos a ver. En el caso anterior va a ser que la cantidad permanece invariable. En este caso va a ser el precio el que se va a mantener invariable. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos esto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a tener el ejemplo, ya tenemos aquí, terminamos de hacer el ejercicio, solo les voy a agregar la diapositiva con la parte que le agregamos al ejercicio. Y vamos a ver unos últimos factores. Dice factores que pueden influir en la elasticidad de la demanda-precio. Se recuerdan que esta está determinada, la demanda está determinada por el precio, la cantidad está determinada por el precio, siempre. Bueno, dice que esto puede influir en la elasticidad de la demanda-precio, que pueden haber bienes sustitutivos. Es decir, si un producto sube, yo voy a poder consumir otro que se va a quedar en el mismo precio o que va a tener un precio menor para que yo pueda utilizarlo en lugar de ese. Por ejemplo, supónganse ustedes que vamos a subirle, que sube el precio de la leche. Por lo tanto, la mantequilla va a subir de precio. Pero entonces yo lo que hago es que la sustituyo y en lugar de poder seguir comprando mantequilla a un precio elevado de que se incrementó 2 quetzales más el precio habitual, entonces yo ya no voy a comprar mantequilla, voy a comprar margarina. No importa, yo sé que no va a tener el mismo sabor, pero va a causar el mismo efecto. O sea, me va a servir para untarle a los panes y agregarle otras cosas. En fin, entonces ese puede ser un bien sustituto. ¿Ya? Por ejemplo, si la leche, por ejemplo, se encarece y no tengo, ya no me alcanza el dinero para utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que puedo utilizar en lugar de darle a los chicos o a los niños, darles la leche? Hay un sustituto que tiene también nutrientes. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda? Correcto, la incaparina, y la incaparina para eso fue creada, para darle todos los elementos necesarios a los niños. Entonces, ese es un bien sustituto. Y es más barato que estar comprando todos los meses, las semanas, o no sé cuánto durarán los botes de leche para los chicos, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí estamos encontrando sustitutos. Esto es algo que puede influir en la elasticidad de demanda-precio. Al incrementarse el precio de un producto, puedo buscar un sustituto. Supóngase que se incrementa el precio del pan. Entonces el francés ya no va a ser tan fácil de adquirirlo porque yo voy a gastar más
en conseguir más franceses. Entonces lo que hago que es, si el precio de la tortilla permanece fijo, entonces compro mejor tortilla para poder utilizarla y comprar y comerme mis alimentos, ¿verdad? Puede ser un bien sustituto. Bueno, la proporción del ingreso del consumidor que dedica al gasto del bien objeto de análisis. Es decir, yo siempre busco una cantidad específica para poder, de mi ingreso, para poder gastarla en ciertos productos. Destino una cantidad para la canasta alimenticia, para todo lo que voy a comprar. Si los precios de la